lo importante no es lo que nosotros hagamos con la IA. Lo importante es los niños que van a nacer en el futuro, donde eso sea su realidad de vida. ¿Dónde está el valor del humano, no? ¿Te parece muy diferente a Internet? Pero nosotros para la IA somos un estorbo, porque somos lentos, sí, somos lentos. No tenemos la capacidad que tiene ella. Quizás le das a este modelo a 5 analistas y te dicen cosas diferentes. Pasión. Yo lo llamo pasión por el dato. De ver ese Excel y querer entenderlo. ¿Pero por qué te equivocas? Porque cuando tú trabajas con Python o con R o con lenguajes de programación de este estilo, no tocas los datos, no los ves. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Pues que... En el garaje tech, yeah. Bueno, Maca, ¿cómo estás? Bienvenida oficialmente al podcast de El Garage Tech. Estamos muy contentos, hace tiempo que queríamos que vengas. Con Pablo estábamos hablándolo, pero entre líos no te habíamos podido escribir y me acuerdo que te había escrito antes para hacerlo presencial, pero ya sabemos que es difícil el trasladarnos a Madrid. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo online a ver cómo sale. Así que este es un nuevo formato que estamos probando y agradecidos totalmente de que estés acá. Y si querés contarnos brevemente, antes de comenzar directamente con la sesión, con la charla, un poquito sobre vos, sabemos que tenés un historial gigante, pero... Para el que esté en un podcast de tecnología y no te conozca, Macarena, ¿quién eres? Sería gravísimo, pero contanos un poquito. Bueno, pues yo soy matemática de profesión, que creo que es una cosa que me ha marcado la vida. Y de ser matemática a estar en el mundo del marketing y de la publicidad, eso fue un poquito más casualidad, pero también me ha marcado mucho porque casi todas las cosas que hago tienen que ver mucho con esa aplicación y me encanta enseñar matemáticas también a las personas, hacer las matemáticas más cercanas. Muy bien. Y ahora ¿En qué momento, perdona, en qué momento, Maca, explota tu presencia online? ¿En qué momento empezamos todo el mundo a conocerte? ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Qué ocurre? Bueno, desde que yo era joven siempre me he dado cuenta que cuando pasas de los 50 normalmente empiezas a perder valor y he tenido jefes que al hacerse mayores pues veía eso, ¿no? Como a lo mejor pues les despedían o cosas así. Entonces yo desde bastante joven decidí cuidar mucho mi marca personal. O sea, decidí intentar ser siempre Maca, independientemente de que trabajara en una u otra empresa. Y luego con los años me he dado cuenta de que esa decisión fue una decisión muy buena y se la recomiendo a mucha gente, a gente joven que conozco, pues siempre les digo, tenéis que cuidar más la marca personal, porque también ahora conozco mucha gente de mi edad que están perdiendo los trabajos porque ya nos estamos haciendo mayores. Y yo, sin embargo, no tengo planes ni de jubilarme ni de nada. Entonces, y es porque en el fondo, pues eso, ¿sabes? No dependo de una empresa para dar a conocer mis servicios. Uh-huh. ¿Y cuándo descubriste esto de marca personal? Porque decís que empezaste a trabajarlo, pero ¿fue un concepto que escuchaste en algún momento y empezaste a trabajarlo? Bueno, creo que ahora lo llamo así porque ya después he escuchado de llamarlo así, pero en aquel momento lo vi como una especie de ser precavida, ¿sabes? O sea, no dejar que la gente me reconociera por la empresa en la que trabajaba. Y fíjate, cuando yo vendo mi empresa a Deloitte y empecé a trabajar en Deloitte, una de las cosas que me cuesta a mí en Deloitte es que allí no les gusta mucho que tú sigas trabajando tu marca personal, porque al final ya eres parte de Deloitte, que es una gran compañía. Entonces, por ejemplo, pues yo me acuerdo toda esa época en la que yo trabajé en Deloitte, los posts que yo hacía en LinkedIn, que sabéis que siempre hago muchos posts, siempre intentando informar, pues ahí siempre tenía que poner el logo de Deloitte y tal. Pero fíjate qué testaruda yo sería, que a pesar de todo que me dijeron que sí que había que hacerlo así lo hice, pero no dejé de hacerlo. O sea, seguí cuidando mi marca personal. No desaparecí del mercado, que mucha gente pensó que yo iba a desaparecer por el hecho de que ya me había metido en Deloitte. No, yo seguí siendo Maca Estevez. Qué increíble, ¿no? O sea, entiendo que Deloitte es un monstruo y tiene su propia marca, pero no sabía
que tenían esto que es como una cláusula que no te dejan, o que sí te dejan, pero tenés que usar los logos, o está medio ahí como no tan claro esto. Imagino que es una cultura oculta, ¿no? Lo que no se dice, ¿no? Tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque estas grandes compañías, cualquier mínima cosa que suceda o que se haga de manera errónea, al final te afecta mucho a la compañía, ¿sabes? Claro. O sea, si yo por lo que fuera, pues imagínate que un día hago un post, no sé, pues de un tema de género o de un tema que por lo que sea es un post inapropiado, entonces ellos tienen que tener mucho cuidado, pero bueno, que siempre hay maneras de hacer las cosas bien, pero también un poco defendiendo tus propios intereses, que es lo que yo intenté hacer. Luego me vino fenomenal, porque cuando dejé Deloitte tampoco nadie lo echó de menos, que dejé Deloitte, ¿sabes? O sea, me seguían reconociendo por quien yo era, no por donde yo trabajaba. Esa es la clave. Es que esa es la clave de las cosas personales, yo creo. Tú no eres en la empresa en la que trabajas. Tú eres tú como persona con tus valores y tus virtudes. Yo diría, Macarena, que tienes tendencia a descubrir cosas un poco demasiado pronto, porque ya has dicho una y otra es la inteligencia artificial, ¿no? Que es casi imposible encontrar gente que lleve, ¿cuánto, Macarena? ¿20 años hablando de inteligencia artificial? Sí. Bueno, claro, como nosotros nos movemos en el entorno de las matemáticas, yo ahora ya he descubierto la desilusión también con A mí ya no me cae tan bien. Más. Ya no me cae tan bien, la verdad. Es un poco como, no sé, tenemos que hablar mucho de esto hoy en la entrevista, pero no sé, empiezo a estar un poco saturada, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas más hermosas que hace el ser humano es pensar. O sea, pensar, cuando tú piensas, razonas, cuando llegas a algo, es una sensación maravillosa, ¿no? Y hace, no sé, como ser humano algo se produce dentro que te hace crecer, ¿no? Cuando tu cerebro se va desarrollando, vas descubriendo cosas, aprendes con ayuda de la memoria. La inteligencia artificial está acabando con todo eso, hay que tener muchísimo cuidado. Por una parte nos empodera, pero hay que tener mucho cuidado porque el ser humano tiende a la pereza de manera natural. Entonces hay que tener mucho cuidado porque sabes, un día por una cosa, otro día por otra, pero al final tú vas dejando de hacer cosas que las empieza a hacer la inteligencia artificial por ti y finalmente cuando pasen los años nos vamos a olvidar de hacer las cosas. ¿Te parece muy diferente a Internet? En el sentido de que es una puerta al conocimiento brutal que mucha gente utiliza para hacer scrolling, ¿no? O sea, mira, es difícil en una vida que tú tengas, es muy difícil darte cuenta de las diferencias entre lo que tú vives y han vivido otros. Ahora yo por ejemplo, viví el boom de Internet. Uh-huh. Claro que lo viví con otra edad, que no es lo mismo vivirlo con una edad que con otra. Por ejemplo, nosotros, o sea, fíjate, yo cuando hice la carrera no había ordenadores y hacías todo sin ordenadores. Si nosotros ahora, 2 o 3 días, una semana, nos quedáramos sin ordenadores, la mayoría de nosotros no sabemos hacer nada. El apagón, ¿no? Fíjate el apagón. Realmente. Entonces, ¿qué pasa con la IA? Pues que esto es igual. O sea, nos va a pasar un poco lo mismo también. Tenemos que tener mucho cuidado porque al final, pues eso, ¿sabes? Nosotros tenemos que evolucionar como especie. Entonces, si la principal razón por la que hemos evolucionado es todo lo que ha sido la creación, ¿sabes? La creatividad, la innovación, el pensamiento, y nosotros ahora eso, en vez de desarrollarlo más y más, por ejemplo, intentando resolver un problema matemático, pues ya no lo hacemos porque ya sabemos que hay una máquina que lo va a hacer mejor que nosotros. ¿A dónde nos lleva eso? Acaba de resolver un par de problemas muy complejos, ¿no? La inteligencia artificial. Hace un par de semanas. Vamos, o sea... Que llevaban 200 años sin resolverse. Sí, y luego también una cosa que digo yo siempre, que lo importante no es lo que nosotros hagamos con la IA o lo que experimentemos nosotros. Lo importante es los niños que van a nacer en el futuro, donde eso sea su realidad de vida. No como nosotros, que yo, por ejemplo, yo puedo discernir si quiero pensar o no, porque conozco lo que es pensar. Pero los niños del futuro, si tú no les pones de manifiesto que pensar es necesario, evidentemente no van a pensar. ¿Y no crees que desarrollarán una nueva forma de pensar que involucre la inteligencia artificial? ¿O reemplazarán todo pensamiento por la interacción con un chat? ¿O lo que venga, la versión nueva?
tengo claro que esto es algo que digo yo mucho en mis conferencias. Nosotros hablamos de la inteligencia artificial, pero yo tengo claro que aquí el gran salto tremendo que se va a dar es cuando nosotros vayamos teniendo la tecnología dentro de nuestro cerebro. O sea, Bueno, ¿cuál es ayer salió una noticia, el lunes, ¿no vieron? Del CEO de OpenAI, Sam Altman, que invirtieron en su empresa que desarrollan chips para el cerebro, para Claro. estar conectados a la IA. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la única manera de competir con la IA? Por ejemplo, a nivel matemático. Ahora nosotros ya no podemos competir con ella. Pero cuando nosotros tengamos un chip en la cabeza sí que vamos a poder competir. Entonces, ¿a dónde nos lleva eso? ¿Sabes? ¿A qué tipo de seres? ¿No? Todo, no sé, uno mira hacia el futuro así con una visión un poco lejana y la verdad es que dices, yo no sé hacia dónde vamos. Pero Es que yo creo hacemos que a mí me da gracia porque cuanto más experta es la persona en IA con la que hablamos, porque con Pablo vamos hablando con diferentes personas, más incertidumbre tiene y el que menos información tiene aparece con las bolas de cristal en internet porque va a pasar esto, porque y vos decís, pero vos qué sabés si no estás metido, y el que sí está metido, más miedos tiene y dice, no sé qué va a pasar. O sea, siento que hay un montón de confusión con el futuro y que los que más saben te están diciendo, no veo tan claro cómo se va a desarrollar todo esto. Entonces, mucho cuidado con esos que están como prediciendo lo que sí o no, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y llevemos este desencanto, Macarena, que comparto en parte, de incertidumbre. Y me gusta la palabra desencanto. Este desencanto que sientes respecto a la inteligencia artificial o este desenamoramiento en el plano más humano, pero ¿qué opinas del plano más empresarial? Se han invertido miles de, no sé, billions, trillions americanos en inteligencia artificial, ¿no? Tenemos centros de datos bajo las piedras, toda la inversión americana se dirige a inteligencia artificial, la competencia es feroz entre China y Estados Unidos y todavía no vemos dinero por ningún lado, ¿no? Todavía no hay retornos, las empresas no están consiguiendo consolidar esto en retornos de la inversión. ¿Cómo estás viendo esto dentro de la empresa? ¿Se está ocurriendo el retorno que se esperaban o también está este desencanto que comentabas? Yo creo que yo trabajo mucho con el área de marketing. Entonces, el área de marketing que la conozco de grandes compañías. Entonces, ese área que la conozco muy bien, tienes un poco como las dos partes. Por una parte tienes, pues que donde antes tardabas mucho tiempo en hacer algo, por ejemplo, un anuncio, ahora puedes tardar mucho menos, por ejemplo, a nivel de banners digitales y todo eso, pues en un momentito. En ese sentido, sí que notas eso. Pero luego, por ejemplo, yo que trabajo mucho con toda la parte de datos, eso sigue siendo un despropósito. O sea, hay muchísimos datos que muchas veces te los mandan en Excel, un día te mandan un dato, otro día te mandan otro dato, porque el dato ha cambiado, porque se ha hecho una recarga. Luego los datos están muy manoseados y entonces pues muchas veces tienen muchos errores. Entonces tienes como esa doble versión. O sea, yo sí que siento que la gente siente que hace muchas más cosas en el día a día, que eso lo podrías entender como algo eficaz, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, imagínate que tú tienes un departamento de comunicación y antes a lo mejor podrían hacer 2 notas de prensa y ahora a lo mejor pueden hacer 20 notas de prensa porque las hacen muchísimo más rápido. Desde ese punto de vista sí que puedes decir que las empresas están siendo más eficaces con ayuda de la IA. Pero por otra parte luego siempre veo que la gente está muy saturada. Que digo, qué paradójico. La IA está llena de paradojas. Una de las paradojas es esa. Si cada vez nos aumenta más y tardamos menos en hacer las cosas y hacemos un montón de cosas más, porque cada día tenemos toda la sensación de que nos da menos tiempo para todo. Es verdad que todo el mundo está como que no llega, luego Es despiden verdad. a la gente. Sí, es un poco extraño, ¿no? Es como que dices, no sé dónde va a acabar esto. Yo sinceramente pienso que queremos controlarlo todo, pero es que es imposible controlarlo todo. Por ejemplo, mira, yo que trabajo en marketing. Nosotros, por ejemplo, ahora, yo antes, cuando yo analizaba los canales de televisión, pues analizaba los 4 o 5 canales principales. Ahora, cadenas de televisión conectada, hay más de 60. Solo cadenas de televisión conectada. Entonces, cuando tú quieres tomar una decisión respecto de cómo vas a invertir entre 60 cadenas, pero luego además tienes que ver lo que vas a hacer en Meta, pero lo que vas a hacer en TikTok, pero los diferentes tipos de publicidad, pero no te da la cabeza.
No te da la cabeza. Entonces, y cada vez, el problema es que la IA cada vez nos pone a la mano más y más cosas, pero nosotros no tenemos esa capacidad para manejar tantas cosas. Yo siempre digo que el problema de todo esto, uno de los problemas, o bueno, desde el punto de vista de trabajo, ¿no? Es que nosotros ahora mismo trabajamos con la IA, pero nosotros para la IA somos un estorbo, porque somos lentos, sí, somos lentos. No tenemos la capacidad que tiene ella. ¿Qué va a pasar cada vez más? Que la IA va a hablar con la IA y se va a quitar el humano de en medio, por ejemplo, en marketing. ¿Por qué no pasa eso todavía? ¿Por qué no tengo que directamente cuando una persona está viendo un anuncio, eso se conecta con un lugar que le sirve un tipo de anuncio distinto o cualquier otra cosa? Hay bastante conexión entre las máquinas, pero todavía hay muchos humanos entre medias. La negociación con los medios, un montón de cosas. Pero cada vez más me doy cuenta, las máquinas están conectadas entre sí. Y eso hace que el humano se quite de en medio, pero eso también pone mucho en riesgo. Porque entonces lo importante es controlar a la máquina. Cuando tú controlas una máquina, la puedes controlar cuando la máquina hace 10, 20, 30 cosas, pero cuando la máquina hace millones de cosas en instantes, no la puedes controlar. Y todo esto es lo que hace peligroso todo esto. ¿Tú crees que estamos en este punto? En este Sí. punto en el que una máquina puede autónomamente tomar 1 millón de decisiones. Vamos, lo tengo clarísimo. Cada vez más. ¿Dónde lo ves? Hombre, lo veo en todo lo que nosotros hacemos, porque nosotros desarrollamos temas de agentes y cada vez más lo vas conectando. Cada vez es más fácil, porque mira, además, que tienes un problema, como lo tienes tú y lo tienen muchas personas más a la vez, las empresas que están desarrollando la IA enseguida lo solucionan. Fíjate, por ejemplo, el tema de desarrollo de vídeo. Primero, bueno, salieron un montón, pero ¿os acordáis de Midjourney? Que fue el primero que salió, Sí. que lo hacía fenomenal. Luego tal, no sé qué. Pero tú ahora le dices a ChatGPT que te haga un vídeo o que te haga una imagen. Es que no, es que ha mejorado muchísimo. Entonces, les ves mejorar a una velocidad tal que dices, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, es que esto va a ser tremendo. El otro día creé una página web en 3 minutos. Es que dices... ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor del humano, no? Porque No, yo veo ahora yo. eso como muchas preguntas de... Que el otro día lo hablaba con Pablo también. Si vos, por ejemplo, te dedicás a dar servicios como una web, este ejemplo, decíamos, ¿te acordás? Si ahora los tiempos se reducen y el resultado es el mismo, o sea, el output es una web, lo tenés que cobrar menos, baja el valor, no cómo le das más valor al cliente, si ahora la web se hace en minutos o lo puede hacer uno mismo, ¿no? Entonces estas cuestiones salen mucho en duda, ¿no? De cómo podemos aportar más valor como humanos. Claro, que es tremendo. Y el valor está, o sea, luego el humano, o sea, el problema de la IA, que la IA al final es un algoritmo matemático y se alimenta de todo lo que nosotros le damos. Si nosotros dejamos de darle, ¿de qué se va a alimentar? No va a crecer, ¿sabes? Dicen que otro de los grandes pasos que hay que esperar a dar es que ahora mismo la IA se ha desarrollado, digamos, en un laboratorio. Pero la clave es que cuando las IAs estén, por ejemplo, en los robots y los robots estén en un entorno, una IA que esté en un entorno va a aprender cosas distintas a una IA que esté en otro entorno. Por ejemplo, si tuviéramos 2 robots que fueran mayordomos, el robot que estuviera en mi casa al cabo de 2 o 3 años sería un robot totalmente diferente al robot que podía estar en casa de Caterina. ¿Por qué? Porque ese robot va a ir aprendiendo de su entorno. Si eso sucede, pues de una manera u otra, al final estas IAs van a empezar a tener como su propia personalidad. Como los Entonces, humanos. todo esto... Lo que, no sé si sabéis, este año sale el primer robot personal, ¿no? Lo puedes comprar y se despliega este año. Creo que es una empresa noruega con capital americano, por supuesto, ¿no? El robot es una vergüenza. No sé si habéis visto los vídeos, es una coña. O sea, dice, no, para tareas complejas estará teledirigido. Tareas complejas como cualquier cosa, menos fregar los platos. O sea, menos regar las plantas. Todo lo demás es teledirigido. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, entiendo, es recopilar ingentes cantidades de datos de lo que está ocurriendo en las casas, de cómo se saca un plato, cómo se limpia la mesa, cómo se pliega una camisa. Claro, es que aunque si sea no lo teledirigido. no recopilan Exacto, datos. pero luego lo que va a ocurrir es que
ese dato de todos los robots se recopilará en una única base de datos y se actualizarán todos los robots. Claro, como Entonces, todos los robots de repente darán un salto. El que tengas en Claro, casa ¿qué y la pasa? versión nueva. Es que es verdad eso que decís, porque pasa en el ejemplo que dijo Maca, ¿no? El robot de ella no es lo mismo que el mío. Pero ¿qué pasa si es como dice Pablo, es la misma empresa y que alimenta a los dos robots con las dos casas? Entonces ya tiene la información mía y la de Maca. Sí, eso pasa así. Aunque no sé si en el propio robot, o sea, los propios robots serán como cada uno de nosotros, pero luego todo ese conocimiento conjunto podrá estar en algún lado. No, pero Vete tú igual a es saber. peligroso, porque lo mismo que le pasa al humano, que como tiene tanta información, no sabe qué hacer y no sabe cómo actuar porque está sobrecargado o sea, de cómo tomar la decisión, cómo sabe el robot si tiene tantas casas que Ah, decisión claro. tomar. Y ahí es Claro, donde... no. Sí, cada robot tendría que ser cada robot. Sí, pero es verdad que todo lo que tiene que ver con el hardware, o sea, los robots, todo eso todavía dicen, aunque ahora esta Navidad he estado viendo vídeos yo impresionantes, pero sí que es verdad que dicen que eso va a tardar más en avanzar. Pero bueno, defíneme más. Yo me voy desengañando cada 15 días. Bueno, yo digo, no, esto tardará. Oh, pum, aparece. Me pasa continuamente. Cuando empezó ChatGPT dije, es espectacular, entiendo como todo el mundo, pero le veía las barreras, ¿no? Pues oye, aquí hay muchísima alucinación, es evidente que esto se inventa la mitad de las cosas, es un loro que repite palabras y cada vez me tengo que callar más, porque es que es espectacular los avances que hace. Pero entonces, volviendo un poco a la pregunta inicial, todo ese dinero que hemos invertido en Big Data, en BI, en Data Lakes, ¿se va a quedar en nada? ¿Todo No, va a ser reemplazado por una inteligencia artificial que lo lleve todo? no lo sé, la verdad. Yo creo que todo lo que hemos hecho, o sea, hecho está. Y nos ha hecho llegar hasta aquí y yo creo que las empresas han aprendido mucho. Por ejemplo, bueno, hemos hecho muchos intentos. Por ejemplo, modelos de atribución digital, que son modelos que yo conozco mucho. Fíjate que yo llevo años trabajando en esto, no conozco un solo modelo de atribución digital que sea bueno. ¿Qué hace el modelo No, de atribución digital? pues te dice, cuando tú has tenido una visita en una página web que alguien ha comprado algo, Sí. ¿por qué llegó ahí y compró? O sea, porque pasó por el país y vio un banner del anuncio del producto o porque anteriormente a eso había estado en un blog donde se hablaban de esas cosas. O sea, al final, antiguamente, cuando tú veías un poco por donde había pasado la persona, que tenías publicidad de ese producto, pues tú podías hacer una serie de modelos. Pero esos modelos nunca han funcionado bien. ¿Por qué? Porque al final el mundo no es solo lo digital. Tú tienes tus amigos que te pueden comentar algo, puedes ver un anuncio de tele o un montón de cosas. Entonces, al final, pero dices, ¿pero eso significa haber tirado el dinero en la basura? No diría tanto, es que yo soy súper positiva. Entonces, yo siempre digo que, bueno, cuando el intento ha sido, ¿sabes?, con una buena causa y se ha pensado y tal, a lo mejor resulta que dentro de X tiempo, por todo lo que se hizo en ese momento determinado, alguien tiene la gran idea de hacer algo con eso, ¿sabes? Entonces yo no diría tanto que se tira el dinero. Se ha intentado hacer lo mejor posible. Que al final luego puede que todo eso quede ahí en un cajón basura, pues puede ser. Para el que lo quiera reflexionar, ¿eh? Lo acabas de decir. Ya. Porque tela, ¿eh? Sí. Hablando de marketing, ¿no? Que es el mundo en el que más te mueves, el mundo que más conoces junto con las matemáticas. Para los legos, ¿qué es Marketing Mix Modeling? Marketing Mix Modeling es entender cómo funcionan las diferentes palancas de marketing que tú manejas. Es decir, al final las empresas quieren vender y para vender hacen un montón de cosas, no solo marketing, pero dentro de marketing pues hablan con las tiendas para poner su producto a la venta, ponen un precio al producto, a veces hacen descuentos, invierten en publicidad. Entonces los modelos que yo hago son modelos que, analizando el pasado, son capaces de decirte qué es mejor, que hagas un anuncio en tele o que hagas un anuncio en radio. O sea, es un sistema de recomendación lo que vos haces. No, es un modelo econométrico, es regresión. Te haces un modelo que te explica cómo funcionan las ventas. Bien. Es decir, cuáles son las palancas que te hacen vender. Y luego, ¿cómo lo utilizas? Una vez tú tienes tu modelo matemático que te dice ventas igual a 5 veces la inversión en tele, más 4 veces la inversión en radio, menos 2 por tu precio, más 3 por el número de tiendas a las que estás así, una fórmula matemática. Sí. ¿Cómo usas ese modelo? Pues lo usas para dos cosas. Para decir, el año que viene tengo 2 millones de euros.
¿cuál es la mejor manera de repartir este dinero entre los medios para que yo gane lo más posible? Esa es una cosa que se utiliza. Y luego la otra cosa es, no le voy a preguntar, le voy a dar 5 o 4 escenarios y que me compare. Y yo veo 4 o 5 escenarios y digo, con este vendo 300, con este 450, con este 200, pues me quedo con los 450. Entonces, permite a las empresas tomar decisiones de inversión en marketing más eficientes. Ah, qué bueno. Como se gastan mucho dinero, porque hay muchas inversiones. El marketing es un área que tiene unos presupuestos muy altos, porque la publicidad siempre son inversiones altas. Pues entonces, si tú haces una buena cosa ahí con matemáticas, la verdad que es una maravilla, porque a lo mejor consigues ahorros enormes. Entonces, a las empresas les interesa mucho. Y cuéntanos el paradigma del marketing digital durante los últimos años. Ha sido que si Google Ads, que si Meta Ads, y parece que está cambiando un poco la película, ¿no? ¿Qué dice el marketing mix modeling sobre, y por tanto los datos, ¿no?, sobre la inversión en publicidad hoy en día? ¿Tiene sentido seguir perdiendo tanto dinero en llamarlo tradicional, casi me explota la cabeza, ¿no? Pero en la publicidad online tradicional de Google, de Meta, de TikTok, etcétera? Sí, o sea, estos modelos justamente te enseñan este tipo de cosas. Entonces, ¿qué cosas aprendemos? A ver, lo primero de todo, que es una cosa que digo yo mucho, es que cuando tú inviertes dinero en un medio, no estás jugando a la lotería, que hay gente que parece que se cree que sí. No. Tú estás negociando con un medio, que el medio ponga tu anuncio en su soporte y que te dé una serie de garantías de que la gente lo va a ver. Y lo mismo es un medio que otro. Quiere decir que si tú inviertes mucho dinero en tele, eso es que mucha gente te va a ver el anuncio. Si inviertes mucho dinero en Google, mucha gente te va a ver el anuncio. Entonces, en general, eso es así. Es un axioma. Entonces, normalmente, donde tú metes dinero, en general eso te va a funcionar. Y ahora mismo, pues, claro, antes tú metías dinero en tele y te veían millones de personas. Ahora puedes meter el mismo dinero en tele, no te ve tanta gente porque no todo el mundo ve la tele. Lo mismo te va pasando con un Google que estaba antes solo y ahora han aparecido todos los competidores. ¿Qué te enseñan estos modelos? Te miden exactamente pues las diferencias. Un medio no es constante. Si tú inviertes 10 o inviertes 20 o inviertes 100 o inviertes 1000, el retorno no es lineal, sino que al principio cuando tú metes dinero pues notas en las ventas claramente el efecto porque te empieza a ver la gente y la gente cambia su actitud y te compra. Pero cuando tú ya metes más y más dinero, ya no alcanzas a gente nueva. Ya lo que haces es que te ha visto 2 veces, a lo mejor te ve 15. Y eso no va a indicar que por verte 15 en lugar de 2 te vaya y te compre. Entonces, todo eso se aprende con los modelos. Una cosa que se aprende también es que los medios trabajan en equipo. Esto es muy importante para lo que tú me decías, ¿no? O sea, un medio sí, un medio no. Los medios trabajan en equipo, se ayudan entre sí. Si tú tienes una campaña en tele, eso va a hacer que la gente vaya más a Google. Y por lo tanto, si tú tienes una campaña en tele, Google va a ganar más dinero. O sea, se notan correlaciones entre estas inversiones. Muchísimo, sobre todo de los medios off tradicionales sobre los medios on. Qué fuerte. Los medios on, como son mucho más rápidos de performance, es muchísimo menos el tiempo que contactan con la persona, es más siempre que te vienen con los links, ¿no? En Instagram, en TikTok, que te aparece, si das clic ya directamente vas a una página. Es un comportamiento distinto, pero es lo que te digo, que al final todos los medios aportan y lo interesante es ver cómo es la mejor manera de que jueguen en equipo para que el anunciante salga ganando. Que eso les cuesta mucho, ¿por qué? Porque aunque debería de ser así, en el fondo lo que hacen es que compiten entre sí por llevarse mayor parte del pastel del anunciante. Pero no debería de ser así, debería de ser más que trabajaran en equipo. Entonces vos con estos modelos Maca entiendo que lo que haces es de alguna manera ofrecer ese modelo a empresas para ayudarles a definir anualmente a dónde van a destinar sus presupuestos, según los medios en los que estén. Pero vos tenés que ir adaptando ese modelo, entiendo yo, ese modelo matemático, que ya no sé si lo creaste vos o no, o cómo funciona, a cada empresa, supongo, según los medios, según las variables, según la situación. Entonces te toca ahí. A cada empresa, cada producto es un mundo. Luego estos modelos
no son, o sea, son fáciles desde el punto de vista que cualquiera podría hacer uno, pero son difíciles porque al final tú en este tipo de modelos tienes que ir tomando decisiones. Por ejemplo, imagínate, tú empiezas con el modelo y empiezas diciendo, voy a ver la televisión si me entra en el modelo, si la serie me dice que correlaciona, metes la tele, entra porque tienes unos indicadores que te dicen que entra, vale. Ahora metes exterior y de repente te dice, entra exterior pero te quita la tele, ya no entra en la tele. ¿Por qué? Porque resulta que siempre que has hecho tele has hecho exterior. El modelo ve un pequeño ajuste más fino con exterior y como exterior ya le explica el comportamiento de las ventas, ya no necesita la tele. ¿Quiere eso decir que la tele no ha impactado? No, ni mucho menos. Los dos han impactado. Pero es muy difícil desligar la correlación que hay entre los dos. ¿Qué pasa? Pues que eso con dos variables os lo puedo explicar. Pero cuando estamos hablando a lo mejor de 100 variables de medios, es muy difícil. Entonces el analista pues va tomando sus decisiones. Este lo quito, este lo pongo, este lo dejo, este lo sumo. Entonces al final tú le das un modelo de esto a 5 analistas y te van a dar 5 resultados diferentes. Esto es así. Entonces dices, jopa, ¿cómo puede ser esto? Pero entonces ¿a quién hacen caso? Entonces son modelos que por eso son complicados. No son complicados porque no puedas hacerlo porque es un cálculo matemático complejo. No, son complicados porque hay que saber mucho de medios, de negocio y de matemáticas para conseguir un modelo que más o menos te satisfaga y que tenga una matemática que sea correcta, porque muchas veces tú ves un modelo que tiene una solución determinada, pero luego ves la matemática que hay detrás y tiene errores. Entonces es un juguetito peligroso. ¿Y este juguetito que nos dice de la caída de repercusión, impacto que tiene la publicidad por la aparición de la inteligencia artificial? ¿Es noticia de ayer o el lunes que ChatGPT empieza a poner publicidad en Estados Unidos? La publicidad es dinero. La publicidad es dinero. Por eso todo el mundo la quiere. Ahora ya estábamos esperando que pusieran publicidad. Nadie decía nada, pero al final es que es un mundo de mucho dinero. Entonces aparecen ellos, pero mira también Gemini. Está también, ¿sabes? O sea, también cuando salió ChatGPT y luego salió Gemini, en un primer momento todos pensábamos que tal, pero luego se han puesto las pilas y están sacando cosas buenísimas. Entonces, al final yo creo que todo se va a ir transformando un poco hacia yo creo que, porque fíjate, ¿qué es la IA generativa? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que las máquinas, antes nos hablaban las máquinas o nos entendían. O sea, nos entendían desde luego porque nosotros no le poníamos una frase, o sea, hablábamos un poco como, no sé, como los niños pequeños, ¿no? Tú le ponías, no sé qué, pues yo qué sé, tenis. Y entonces Teníamos que hablar su lenguaje. Y te respondía. Ahora, ¿qué ha hecho la IA? La IA ha aprendido a hablar el lenguaje humano, a entenderlo y a hablarlo. Entonces, yo creo que eso ha hecho que aparezca como un nuevo universo, un nuevo entorno, una nueva manera de comunicarnos entre nosotros y las máquinas, pero creo que todo lo que tiene que ver con la publicidad sencillamente va a cambiar a ese entorno, se va a ir trasladando. Ten en cuenta una cosa, que yo creo que los dos entornos van a vivir juntos. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos necesitando todo el entorno de Internet con todo el conocimiento, porque cuando tú le preguntas algo actual a ChatGPT, tiene que navegar. O sea, que creo que van a estar un poco creo que van a desaparecer los buscadores como tal. O sea, no van a desaparecer, se van a transformar. Pero todo lo que es Internet es importante que siga existiendo y que siga aportando. Porque si Internet se empieza a seguir desarrollando, no por cosas que nosotros creemos, sino por cosas que creamos con la inteligencia artificial, que quiere decir que vienen del pasado, no vamos a seguir creciendo, ¿sabes? Entonces, pero desde el punto de vista de la publicidad, creo que sencillamente nos vamos a cambiar de plataformas. Bueno, era impensable que no llegaran. Con esto de también que hablamos hoy, ¿no? De los chips, no sé si vieron, hay un capítulo de Black Mirror que muestra
que es muy gracioso, es como una persona, una mujer que tiene que tener una operación en su cerebro y la condición es que le ponen como si fuera un servidor o algo en esa parte del cerebro y tiene que ir pagando suscripción para mantenerlo. Para ella estar viva por esa operación, tiene que pagar como si fuera Netflix, ¿no? Una suscripción. Y de repente paga en Estados Unidos $200. Pero le empiezan a aparecer publicidad. Entonces tiene que hacer un premium para que en su cabeza, porque ella te estaba hablando, decía, hola Macarena, ¿cómo estás? Y sabías que entonces estamos vendiendo con su marido. Ay, Le de empezaba a verdad. hacer publicidad. Es muy gracioso. Magnífico. Y tenía Qué que buenos seguir son los de... pagando. Joder, qué buenos son. No, es Son que vamos a impresionantes, de explicar verdad. esto. Qué buenos Tenía son. que seguir Black pagando para Mirror. vivir y para no tener la publicidad. Ella cuando hablaba era impresionante. Sí, sí, sí. Es una pasada. Hace mucho que no lo veo. ¿Tiene capítulos Yo también. nuevos? Sí. Sí, yo también hace mucho, pero ese específicamente lo vi y dije, es que esto va a pasar. Esto va a pasar y Es da mucho increíble. miedo, ¿no? Pero bueno, supongo que en todo esto, Maca, que vos trabajás de IA y de marketing, que está súper interesante, a mí me encanta, sobre todo porque nosotros en Unicorn hacemos también marketing, usamos mucho Meta, etcétera. Así, algún proyecto que nos puedas contar eso, como que, porque hoy decías, quizás le das a este modelo a 5 analistas y te dicen cosas diferentes. Como algún proyecto que vos digas, esto no funcionó o fue como un fracaso, todo esto que hicimos, y para nosotros fue un poco frustrante el abarcar este proyecto, porque es verdad que escuchamos que todo es un éxito, que ahora la IA, todos te venden IA y que los agentes te solucionan la vida, pero la realidad es esta. Mira, nosotros, o sea, yo no soy mucho de fracasar, porque a mí soy una persona, fíjate que, o sea, siempre he sido muy buena estudiante, gracias a Dios me he ido muy bien en la vida, y bueno, en general, y cuando me sale algo mal, pues intento superarme a mí misma y mejorar. Y le doy la bienvenida a los errores. Tampoco soy una persona que el hecho de que alguna vez me equivoque tal. Pero te digo, o sea, yo tengo verdadera frustración últimamente con todos los errores que cometemos con los datos. O sea, donde más errores se cometen es en el tratamiento. Pero te referís a las empresas en sí. No, o sea, te puedo decir, sí, pero te lo puedo decir que lo vivo en primera persona. La gente no lo dice, porque la gente no quiere decir que se equivoca con los datos. ¿Pero por qué te equivocas? Porque cuando tú trabajas con Python o con R o con lenguajes de programación de este estilo, no tocas los datos, no los ves. Entonces, ¿y qué problema tiene eso? Pues que los datos están llenos de pequeñas cosas que si no los ves o si no te fijas con cariño, con verdadero interés. ¿Cuál es? Mira, yo ahora he vuelto a hacer todo lo que son modelos, porque yo lo había dejado de hacer. Cuando ya fui socia de Deloitte, cuando fui CEO de Conento, pues me había alejado del día a día. Pero yo ahora he vuelto a hacer modelos, que es lo que más me gusta en esta vida. Lo que más me gusta de los modelos es la parte de los datos. A la gente joven, tú a la gente le dices, toma, te paso estos datos. No, o sea, claro, es que no, porque yo quiero hacer modelos. Pero si lo más bonito es tratar los datos, lo más bonito, lo más divertido. Pero tienes que cogerlos con ese interés, con esa responsabilidad. Pero te digo, yo creo que los mayores errores que veo que ahora se cometen y muchas veces no se dicen, no se saben, se toman las decisiones, son con los datos. Datos erróneos, datos mal transformados, datos mentirosos. Es que creo que hay un gran reto en las empresas. Datos mentirosos. Con la limpieza, con la extracción de los datos, con cómo los interpretamos, cómo los trabajamos. Falta mucha educación, yo creo, en general. Total. Para mí falta el vínculo. Bueno, la gran mayoría de empresas, y digo la gran mayoría y me quedo tranquilo, no tienen las capacidades para hacer analítica avanzada, ¿no? Tienen a lo mejor pequeñas iniciativas o tienen un equipo de BI, pero analítica verdaderamente avanzada no. Pero sí tienen el conocimiento de sus datos. O sea, cuando ellos ven esas cagaditas en los Excel, lo entienden. Pero luego se lo pasan a la empresa externa y, como tú dices, falta esa pasión. Yo lo llamo pasión por el dato. De ver ese Excel y querer entenderlo. Y de buscar ese patrón y de buscar esos errores. A mí una de las cosas que más me gusta, no sé si es exactamente lo que a ti, pero es ver antes de entrenar un modelo si el dato tiene poder predictivo o no. Entonces, para hacer eso tienes que empaparte de ellos. Totalmente. Tienes que encontrar tendencias, tienes que entenderlos. Mira, pues si yo quito 2 de aquí, siempre sube 1 allá. Hostia, pues eso lo va a encontrar un modelo de Machine Learning, ¿no? Pero no y me pasa lo mismo que a ti, que lo meto en un modelo y ya está.
falta de tiempo. Lo meto en un modelo, le doy a run. Las consultoras, como saca esto rápido, lo que decía Maca hoy, vamos tan acelerados de... Capaz que al analista no le permiten ese tiempo para tomar, analizate los datos, miralos tranquilos, sino que lo están corriendo, hay que sacar esto, ¿no? Eso es clave lo que dices. Al analista no se le puede meter prisa, porque entonces se equivoca. No, es de verdad, es que es una cosa que digo muchísimo. Y yo a mi equipo se lo digo, no me importa que trabajéis despacio, de verdad, es que no se puede. O sea, un analista no puede trabajar con prisa, con estrés. No, es que dime tú, necesitas estar tranquilo, pensar las cosas, tener tiempo para comprobar, que una columna te suba lo mismo que la otra, ese tipo de cositas hay que hacerlas, ¿sabes? No se puede, de verdad. Yo no soporto que a un analista le metan prisa. A nadie se le debería meter prisa. La prisa es malísima. Es verdad, la prisa es malísima. Un mundo malo para eso, ¿eh? Que vivimos. Horrible. Te cambio un poco te cambio el pie, ¿vale? Hemos vivido 1 año y pico, 2 años, en el que, por simplificar un poco y para hacer la broma, un mono con un platillo y una IA hacía un negocio, ¿no? Hemos visto venta de agentes y más agentes y más agentes y métete en 8N y consultoría de agentes y esta gente ha desaparecido, ¿no? Bueno, yo lo sigo viendo en LinkedIn, vendiendo servicios. Cada vez menos. Pero bueno, la idea es esto, ¿no? O sea, hay muchísima gente cada vez más metiéndose como a hacer sus pinitos de freelance en el mundo del dato y la inteligencia artificial. Tú lo has vivido durante mucho tiempo. ¿Cómo de fácil o de difícil es consolidar una carrera vendiendo este tipo de servicios? No, o sea, yo tampoco creo mucho en eso. O sea, no, es verdad, porque hay mucho oportunista. Al final, no, o sea, sí que es verdad que hay gente que está haciendo cosas chulas, algunas cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, yo siempre digo que al final, si todo el mundo hace lo mismo, ¿qué valor va a tener lo que uno haga? Entonces, al final, la clave es un poco que tú puedas hacer cosas, por ejemplo, eso, o sea, lo típico que vemos en todos los posts en las redes sociales. Pues sí, todo el mundo... Hace poco siempre veía una chica que hacía un tipo de post en Instagram que eran como súper creativos, que aparecía de repente de la nada, luego no sé qué, no sé si es una chica como que ha sido súper... Pero luego todo el mundo empezó a hacer eso. Y hacían los mismos posts. Y entonces al final ya a nadie le gustan los posts. ¿Sabes? Entonces yo creo que todo eso también, no sé, si son los típicos así y quedará poquito de eso. Pero luego sí que hay cosas interesantes que se van haciendo, ¿eh? Y que hay cosas que sí que van a ser interesantes. Por ejemplo, mira, cuando nosotros damos un modelo de los que nosotros damos, pues generalmente damos una herramienta. La explicamos y tal. Pero muchas veces luego a la gente se le olvida lo que yo les expliqué. Perdón, Maca, ¿vos te referís cuando vos das este servicio y lo entregás a una empresa, se lo entregás en una herramienta para que ellos lo mantengan? Eso es, y para que ellos lo usen. Pero luego muchas veces la persona cuando va a ver la herramienta ya no se acuerda de lo que me dijo Maca, este gráfico que quería decir. Claro. Si tú pones ahí un pequeño agente que viene entrenadito, que la persona pueda decir, oye, ¿me recuerdas esto cómo era? Ese tipo de cosas sí que creo que pueden ser interesantes, pero siempre humano más IA, siempre mejorando, haciendo, no siempre lo mismo así como si fuera una churrera. Tal cual. En base a esto, entonces... Perdón, Pablo. Vale, Catalina. No, iba a decir que siguiendo esto, que el tema de la churrera, que todo igual, ¿cómo ves la parte creativa, no? Creatividad versus algoritmos. Hoy en día que hoy decías, ¿no? Al final la parte, hoy te saca muy rápido lo que es una campaña, algo creativo, ¿no? La IA tiene esa capacidad de quizás, dijiste, o hacer una web o sacar un diseño. ¿Crees que queda espacio para el humano en marketing? O sea, eso que tanto hablamos de la creatividad del humano con este desarrollo, porque al final la IA decimos que no es creativa o es creativa, no entiendo. Partido de tenis, ¿vale? ¿Por qué partido de tenis? Porque yo lo hago de las dos maneras. Hay días que le digo, dame ideas para esto. Por ejemplo, dame ideas para el nombre de una empresa, típico. Sí. Me da ideas, pero yo sobre esas ideas juego al tenis, peloteo. Pues me gusta esta y esta, pero esto quiero darle este estilo, porque yo soy de esta manera. Me vuelve a dar otras ideas, ¿vale? Partido de tenis. De ahí puede salir algo bueno. Esa es una manera que lo suelo hacer. La otra manera, al revés. Le digo, voy a escribir sobre la ética en la IA. Mis principales pensamientos son este y este, cortitos.
Ayúdame a elaborarlo. Partido de tenis. Me ayuda a elaborarlo, me da algo, yo le digo, esto me gusta, esto no me gusta y tal. Partido de tenis. Esa es la clave, el partido de tenis. Mientras el humano trabaje con la IA, bien. Que sea 50% cada uno. El problema es cuando las IAs estén siempre conectadas entre sí. Yo estoy ahora descubriendo, porque me apetecía, ¿no? Me apetecía estas Navidades aprender alguna cosa nueva. Y he aprendido tanto a hacer modelado en 3D como a hacer imágenes con inteligencia artificial, vídeos y tal, ¿no? Me apetecía probar si mi ordenador era capaz o no. Y yo he descubierto una forma en la que la IA me va a ayudar a aprender. Y es, cuando no tengo ni idea, he podido hacer diseños en 3D. Pero llega un punto en el que ya empiezo a comprender lo que estoy haciendo y me doy cuenta de todas las alucinaciones y tonterías que me está haciendo la IA. Entonces, salto de la IA y me voy a un curso en YouTube. Claro. He estado interactuando con la IA hasta un punto en el que ya no me lía más que me ayuda y de repente salgo de esta interacción, de este tenis que he hecho con la IA, sabiendo mucho más de lo que la IA me puede ayudar en este momento. Claro, es que el humano tiene su cosa. Yo siempre digo que el humano tiene un cerebro que es apasionante y cuya capacidad es increíble, pero es un cerebro lento. ¿Qué es la IA? Millones de cerebros estáticos, distintos, no son suyos, pero a toda velocidad. Entonces, la competencia 1 a 1 nosotros perdemos, pero ella sola pierde del todo, porque sin nosotros no es nadie. Por eso te preguntaba antes, porque yo la IA en cuanto a autonomía todavía la veo muy limitada. O sea, yo no conozco una IA que haga páginas web si no se lo pide un humano. Entonces, por ahora sigue requiriendo un input. Claro. No sé si tiene la capacidad y si podía haber una IA que pidiera inputs y que alimentara otra IA y que es posible, ¿no? Que escalara. Pero bueno, también el comentario lo has hecho antes muy oportuno. Hasta que la IA, que esto también lo decía Elon Musk, ¿no? Hasta que no consigamos que la IA aprenda y no aprenda en ciclos iterativos de entrenamiento, sino que en una conversación contigo yo esté aprendiendo quién eres y no en caché, sino integrándolo en mi modelo. No tendremos realmente una inteligencia y tendremos pues, un repetidor de palabras o una estadística de inferencia, no sé. Pero no es realmente inteligente lo que hay ahí. Último bloque. Marrones. Marrones europeos, ¿vale? Y marrones es lo que te metes tú solo. Hiciste un post muy chulo sobre despidos de mandos intermedios, ¿no? Que además funcionó súper bien y es un poco la pregunta. Este tipo de perfiles... Es decir, aquellos perfiles que están no en la ejecución exactamente ni tampoco en la alta estrategia, estos perfiles intermedios, ¿les quedan 2 días? Ese post me acuerdo que me sorprendió tantísimo, nunca había tenido un post tan viral. Digo, uy, la gente está muy preocupada por estas cosas. La verdad es que el tema del empleo, yo no sé muy bien lo que va a pasar aquí. O sea, porque es que esto al final por algún lado va a explotar. Si se sigue despidiendo a gente, dime tú. No sé, ojalá que no, pero sobre todo esos despidos en bloques que se hacen, ¿sabes? Tanta gente. No sé, ahora mismo en el presente creo que todos tenemos un sitio. Mientras haya Excels, datos equivocados. Es verdad, todavía tenemos un sitio. Y además eso, con esa sensación de que no damos a más, o sea... En las empresas, dime tú quién se va a su casa a su hora. Nadie. O sea, todo el mundo está cansado. Cuando yo era joven, yo creo que no nos cansábamos tanto. Pero, no sé, no quisiera pensar. Al final, alguien se tiene que poner a pensar qué va a pasar si efectivamente la gente empieza a tener menos trabajo. Buscaremos, dicen, Davide Fabrizio, que es mi mano derecha en Conento, que después ha quedado como socio del área de Analytics en Deloitte. Él decía que al final lo que va a haber es nuevos tipos de trabajo y que la IA va a llevar a cosas diferentes y que vamos a evolucionar en ese sentido. Quiero pensar que va a ser así. ¿Sabes? Pues a lo mejor habrá menos mandos intermedios, pero habrá otras cosas. Yo creo que no puede haber un plan, no hay una opción B. Bueno, sí, fin del mundo, ¿no? El mundo se acaba. Pero si el mundo tiene que seguir girando, la gente tiene que seguir comprando. Entonces, para que la gente siga comprando, de alguna forma hay que redistribuir la riqueza para que llegue al bolsillo del que compra. Si no ¿cuál es la idea? ¿Que haya IAs haciendo negocio para las IAs y que nadie compre y todos muertos de hambre?
Entonces, de alguna forma, tiene que encontrarse mecanismo para redistribuir la riqueza. ¿Seremos más pobres? Pues probablemente seamos más pobres, pero no... Bueno, perdón. Vamos a pasar una época muy jodida, muy jodida, en la que nos descubrimos cómo hacerlo, Ya. ¿no? Porque el cambio de paradigma es tan bestia que nos... Yo no siquiera sé si es la máquina, creo que esto es más bestia todavía, ¿no? que la emisión del motor de vapor. Pero luego tiene que llegar a un punto de equilibrio, es que si no, ¿para qué entrenas una IA? Si tu objetivo es ganar dinero, ¿a quién coño le vas a vender tus productos? Si todo el mundo es pobre como ratas. Ya. No tiene nadie dinero. Mi trabajo, ¿no? Yo creo que se tiene que regular. voy por la línea de Maca de que lo hemos hablado y se van a crear nuevos trabajos que ni existen ahora. O sea, no quiero tirar cualquier número, pero yo creo que el 80% de los trabajos que van a estar de aquí al futuro ni sabemos nosotros, que se supone que estamos más en el sector, no tenemos ni idea. Entonces, también es difícil darle consejos a alguien, ¿no? Ahí, no sé, Maca, ¿qué consejo le darías a alguien que está en pleno, no sé, sus 30, 40, que todavía le quedan 20 años de mercado laboral, 25 años, que va a decir, de aquí a jubilarme va a cambiar todo, ya no sé ni qué estudiar, ni qué formarme, ni qué hacer? ¿Qué harías con eso? ¿Qué le dirías? O sea, yo siempre a la gente, porque mucha gente me pregunta esto, ¿qué tienen que estudiar mis hijos? Fíjate, el otro día, yo tengo unos vecinos arriba de casa que son judíos y me dijeron que se podía subir un ratito porque querían que hablara con el hijo, porque querían ellos un poco pues ver qué hacían con todo este tema de que estaban escuchando de la inteligencia artificial y tal. Yo nunca me había fijado muy bien en quién era el chico, porque hay varios chavalitos jóvenes por aquí. Pero bueno, cuando subía yo, digo yo, pues el chico tendrá 17, 18. 12 años tenía el chico. Digo, No. 12 años. Dije, 12 años y los padres ya están preocupados. ¿Qué suelo decir yo? Yo digo, vive la vida cada día. Intenta hacer bien tu trabajo, con una visión un poco de futuro. O sea, te quiere decir, no puedes vivir encerrado. Pues, por ejemplo, alguien que te diga que a estas alturas no sabe qué es ChatGPT. Pues no se puede hacer eso. Pero intentar hacer las cosas bien, despacio, con amor, ¿sabes? O sea, intentando disfrutar en tu trabajo, no estar como estamos todos siempre, no sé, mucha gente, ¿sabes? Ahí criticando tal. No, intentar cada día ser felices y bueno, y lo que vaya viniendo bien. Si tú eres mira, os lo voy a preguntar a vosotros. Si yo te digo, mira, tengo esta persona que es muy lista, pero no se lleva bien con la gente, no sabe trabajar en equipo, es un poco egoísta, no tiene mucha fuerza de voluntad. Y luego tengo este otro que es menos listo, pero tiene mucha fuerza de voluntad, una persona que se relaciona con las personas, muy positivo. ¿Con quién os quedáis? Con la IA. No, obviamente con el menos listo. Siempre vas a priorizar los valores sobre la inteligencia. Al final la IA es muy inteligente también, o sea. Sí, al final es un poco eso, ¿no? O sea, y como empezábamos esta charla, trabaja tu marca personal. No dependas de un trabajo. Cuando mucha gente, amigos míos que pierden sus trabajos, me llaman y me dicen, ¿no? Me dicen, oye, Maca, a ver si te enteras de alguna cosa y tal. Y le digo, cada día que tienes, cada uno de tus días, ¿qué estás haciendo? Mucha gente me dice, no, pues he empezado a estudiar una cosa con Python o no sé qué tal. Digo, divídete tu día y todos los días tienes que hacer cosas que te estén haciendo que tu currículum crezca. Cada día. ¿Has hecho hoy algo para que tu currículum sea un poquito mejor que ayer? ¿O esta semana? ¿Has hecho algo para que tu currículum sea un poquito mejor que ayer? No, he hecho un montón de cosas, pero no para mí. Pues entonces dime tú, ¿cómo estás creciendo? Comunicar en internet. Yo siempre digo a la gente, postear, te echan de un trabajo. Ostras, pues ponte a hacer cosas, ponte a hablar poquito a poco, a decir cosas, ¿sabes? ¿Que lees un libro? Aprovecha con el libro y haz un resumen del libro, colócalo, haz unos gráficos, no sé qué. O sea, cada cosa que hagas, intenta que produzca para ti. Eso es un consejo útil. Luego te hace la pregunta que Kate nunca le gusta que haga, pero que es mi preguntita política, ¿no? Europa ha decidido, voluntariamente o no, ubicarse, vamos a llamarlo del lado de la ética, ¿no? De la ultraseguridad, de ser muy precavido con todo lo que está pasando en el mundo de los datos e inteligencia artificial. ¿Qué supone eso para el europeo?
yo lo interpreto como una pérdida de competitividad brutal frente a lo que está pasando en Estados Unidos, en China, ¿no? Con esta batalla, el acceso que tenemos a ciertas herramientas de inteligencia artificial que está vetado aquí, hasta que no encuentren la forma de encajar en la AI Act. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre esta Yo, paradoja, Pablo, ¿no? he de decirte que nos ha tocado el papel aburrido, pero yo estoy satisfecha con esto en Europa, porque al final es que alguien tiene que hacer este papel. Es que si no, esto ya está descontrolado. Pues imagínate si ni siquiera Europa hubiera empezado un poco a intentar controlar esto, que luego ha habido otros que les siguen, porque al final el que alguien levante la mano y diga, oye, cuidado con esto, ¿que nos resta competitividad? Sí, nos resta competitividad. Pero prefiero decir, mira, o sea, por lo menos, menos mal que está Europa, de verdad, para levantar la mano con algunas cosas. Y bueno, pues sí, pero no te niego que nos resta competitividad. Pues curioso, no había escuchado nunca a nadie que tuviera esa opinión constructiva, porque es cierto, ¿no? Que alguien tiene que hacer ese trabajo de poner los puntos sobre las íes. Es que si no, dime tú. Es que si no, vamos, a pesar de que está Europa ahí, mira cómo está el mundo, que cada uno aquí hace lo que le da la gana. Lo tenemos divertido el mundo, ¿eh? Acá. Cada uno hace lo que le da la Lo gana. tenemos entretenido, ¿eh? O sea, ya no importa, o sea, empieza a no importar nada. O sea, es tremendo, ¿eh? Entonces, no sé, chico, la verdad que yo muchas veces veo el telediario y tal y digo, esta gente que está al cargo de estas cosas, ¿sabes? En Europa y que tiene que enfrentarse con, ¿sabes? Con un Donald Trump que decide tomar Groenlandia así porque lo decide. Dime tú, qué responsabilidad, ostras, es que yo no entiendo mucho de esas cosas, ¿eh? Pero lo veo y digo, uff, Dios mío, esto es como el salvaje oeste empieza a ser. Yo entiendo que es la geopolítica, pero cruda. De aquí Cruda. a la Edad Media de vuelta, poquito, ¿eh? Ya os Sí, lo digo. es el matón del colegio expuesto en el puesto más importante del mundo. O sea, o el tema de las mujeres, Caterina, con lo que hemos avanzado. Es que con estas maneras de decir a la mierda todo, yo voy con mi propia ley, nosotras tenemos ahí un grave peligro que podemos correr y volver a donde estábamos, ¿eh? Complicado, ¿eh? Es que ya no hay, o sea, siento que no hay seguridad en nada hoy en día. Mal o bien hoy decías esto de que antes asociado al trabajo, vos sentías que antes trabajabas más tranquila, más lento, te tomabas más tiempo, ¿no? Yo eso lo hablaba el otro día también con mi madre, de las exigencias que ahora tenemos todos, constantemente estar creciendo, no te da los sueldos o seguir ganando más, no puedes disfrutar de tu trabajo, que vos decís, hay que disfrutar del trabajo, pero es como que no te permite el entorno hacer las cosas tranquilo. Yo me acuerdo que antes vos tenías tu trabajo, lo hacías tranquilo, volvías a tu casa y desconectabas, estabas con tu familia, todo iba más lento. Ahora va todo tan rápido y tanta inseguridad en el mundo y tanta que, claro, es normal también. Amo la lentitud. Y fíjate qué pena el tema este del accidente de los trenes. ¿Qué persiguen los aves? La velocidad. La velocidad. La velocidad. No sé, chicos, la verdad. Demos un punto final positivo. Nos quedamos con ese punto, ¿no? De que la vida vaya más lenta. Sí. Yo creo que está bueno hablarlo. No nos demos tanta prisa por todo. Ser conscientes, pero ayudar con estas cosas. Creo que invita a reflexionar y ver de qué manera cada uno puede ir más lento. Y a veces ir más lento es ir más rápido a largo plazo, que no lo vemos, asociamos... Esa es la frase final, Esa es. Pero es verdad, yo me doy cuenta que yo cuando quiero hacer 300 cosas a la vez y voy como loca y ansiosa no hago nada, ni lo hago bien, ni cierro nada. Pero si me pongo con una cosa más lenta y le dedico horas y foco, la saco bien. Y al final de la semana, en el neto, en el overall, diríamos, de análisis de la semana,
prefiero hacer 2, 3 cosas pero a veces no te das cuenta. Entonces creo que es un gran consejo para todo el mundo, como a largo plazo el foco es la clave. Esto que vos decías, Maca, hacer cada día algo, pero poner foco, no querer estudiar 1000 cosas, sino qué puedo hacer cada día, aunque sea mínimo para mejorar mi currículum. Bueno, si estudio Python, ok, le doy un plazo, me pongo un horario, trabajo un poquito la marca, pero no me meto a hacer Python, cocina, salir con mis amigos, querer rendir en el trabajo. Ahora tengo que saber inglés, también tengo que saber marca, y tengo que saber cómo priorizar y poner foco por época, yo creo, porque no tenemos foco, no sabemos poner, leer un libro. Claro, y sobre eso es. Mucha gente no es capaz de leer un libro porque tenemos el cerebro tan acostumbrado a la velocidad del pasar que no está ya entrenado para tener la tranquilidad de la lectura. Incluso te digo, o sea, yo antes tenía más gusto por la lectura que tengo ahora. Y es por eso, por tanta velocidad. Sí, a mí me pasa lo mismo, me cuesta. Yo antes leía mucho más y ahora me cuesta un montón. Me compré el Kindle, me compro los libros físicos, los dejo. No tengo el hábito de... Me pasa lo mismo, exactamente. Bueno, chicos. Algo sano tengo que estar si me leo 30 libros al año. Muy bien. ¿Sabéis que cumplo el sueño hoy? Muchísimas gracias, Maca, por haber venido. Qué bien. Ya os lo dije, tengo a mis 2 referentes de antes de empezar en el mundo de los datos en la llamada. Muy contento. Muchísimas gracias, Maca. Vamos a hacer un curso de marca personal con Mac. Sale el mes que viene. Fantástico. Lo que Espectacular. ¿Sabéis que ha sacado hace poco un documental, un señor que se llama Lasse con doble S? ¿Lo conocéis? Os lo digo porque un día podría venir al podcast. Porque ha hecho un documental de IA donde hemos ido varias personas que nos ha invitado. Os lo voy a pasar luego el link. Y luego nos puedes mandar el nombre porque siempre pedimos también que nos recomienden a los invitados otras personas para entrevistar y nos sirve un montón. Lasse Nos está seguro. quedando un cierre un poco raro, del podcast. Nos está quedando un cierre un poco raro del podcast. No pasa nada. Lasse es encantador, os va a decir que sí va a venir al podcast seguro. Y el documental que ha hecho es muy interesante. Así de gente, Enrique Danz, gente muy interesante. Okay. Bien, te pedimos, ¿vale? Entonces. Bueno, Maca, muchísimas gracias, Maca. En el garaje